Hoy, por cierto, voy a hablar sobre un tema que es pertinente a todos los cristianos: la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, vista desde el punto de vista de Colosenses capítulo 2, verso 11 al 15. Recuerdo que cuando era niño iba a la escuelita de verano, allá en la iglesia bíblica de Pavas, y la hermana Evelyn Hare era la misionera que venía todos los años a tener esta escuelita de verano con nosotros. Contó una historia que a mí hasta el día de hoy me impresiona muchísimo. Ella dijo: había un rey que tenía un palacio grande, hermoso, y a la entrada de su palacio había unos leones y unos tigres, y ellos estaban ahí resguardando. Hubo 3 muchachos que quisieron ir a ver al rey, y estos 3 muchachos, cuando estaban cerca del palacio, escucharon los rugidos del león y escucharon al tigre, y todo aquello les pareció totalmente intimidante. Uno de ellos dijo: yo no voy a ir, no quiero morir, y se devolvió. Los otros 2 siguieron un poquito más, y más adelante uno de los 2 dijo: yo no soy capaz, porque los rugidos eran más fuertes. No soy capaz, yo creo que vamos a morir. El tercero dijo: aunque yo muriera, yo quiero ver al rey. Y el segundo se devolvió, y el tercero siguió avanzando, y llegando al palacio se encontró con los enormes felinos amarrados, encadenados con cadenas tan fuertes que aunque ellos hacían el intento por alcanzarlo, no podían alcanzarlo. Y él avanzó por el centro, entró por las escalinatas, llegó al palacio y pidió hablar con el rey, y el rey lo recibió. Hermanos, cuando somos cristianos, muchísimas veces tenemos a gente diciéndonos que es muy difícil ser cristiano. Y no me atrevo a hacer la pregunta porque posiblemente alguien dirá: amén, ser cristiano es muy difícil. Sin embargo, hoy, con la ayuda del Señor, pretendo mostrarle por la palabra que usted y yo podemos vencer, porque Cristo ganó para nosotros la victoria en la cruz del Calvario. Y hermanos, nosotros tenemos esos felinos enormes, podrían compararse con la carne, esta concupiscencia que llevamos dentro, estos deseos carnales que nos atan, que nos impiden, que nos molestan, que nos están tentando todo el tiempo. Alguien dirá: pastor, yo quiero ser cristiano, pero usted no sabe lo que viene a mi cabeza. Estoy seguro que si en la frente tuviéramos una pantallita que proyectara nuestros pensamientos, hace muchos años se hubieran inventado mascarillas, no para la boca, sino para la frente. Porque qué tremendo sería que los demás puedan ver lo que nosotros pensamos, las cosas que a veces vienen a nuestra cabeza. Y sabe, hermano, algunos dirán: pastor, yo lucho con eso. Cuando mi carne quiere algo, yo no sé cómo decirle que no. Es algo muy fuerte, algo muy tremendo, muy terrible. Es verdad, luchamos con la carne, pero hoy usted va a aprender que su carne ya no gobierna, ya no tiene poder. Además, el pecado que nos acecha, que está alrededor de nosotros, ese pecado que se nos ofrece de parte de Satanás, de parte del mundo, ese pecado que está alrededor de nosotros, tampoco tiene poder. Y la ley que fue escrita para los judíos, pero que implicaba que todo aquel que quisiera agradar a Dios tenía que cumplir la ley, tampoco tiene poder. Bendito sea el Señor. ¿Y qué del reino de las tinieblas? Todos nosotros luchamos contra las acechanzas del diablo.
Pero leímos en Efesios capítulo 6 que nosotros podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo si tomamos toda la armadura de Dios. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que también las tinieblas ya no tienen el poder sobre usted. Y con todo esto en mente, hermanos, los invito a que abran Colosenses capítulo 2 en el verso 11. Y dice de la siguiente manera: bendito sea el Señor. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, bendito sea el Señor, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando usted viene a Cristo, cuando usted nace de nuevo, ocurre un milagro tremendo. Usted antes de Cristo es un espíritu que no tiene vida, habitando en un cuerpo que está sometido al pecado. Ese cuerpo pecaminoso carnal es este cuerpo. Pero este cuerpo, cuando no tenemos a Cristo, cuando no hemos nacido de nuevo, ese cuerpo alberga un espíritu que no tiene vida. Y entonces somos sujetos del gobierno de la carne. Todo lo que la carne quiere, lo consigue. Cuando usted no tiene a Cristo, todo lo que la carne quiere, lo consigue. Por esa razón es que nosotros debemos entender que cuando una persona no tiene a Cristo en el corazón, no puede comportarse como un cristiano. Algunas veces vienen hermanas cristianas a pedir consejería y ellas quieren que su esposo se comporte como un cristiano, pero no es cristiano. No puedes pedirle agua a un pozo seco. A una persona que no ha nacido de nuevo, no puedes pedirle que se comporte como alguien que tiene al Espíritu Santo de Dios. Madres que vienen a hablar de sus hijos y quieren que sus hijos se comporten. Padres que vienen y hablan de sus hijos como: yo quisiera, pastor, que usted lo bautice para que bautizado cambie. Sabe, hermano, lo único que puede cambiar a una persona es el nuevo nacimiento. Y no podemos pedirle a una persona que no ha nacido de nuevo que se comporte como un nuevo nacido. ¿Sabe? Cuando uno no tiene a Cristo, lo que la carne quiere, eso consigue. Pero habla aquí de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es una cirugía que se hace en el varón. Allá en Génesis 17 el Señor le manda a Abraham que circuncide a todo primogénito nacido y a los 8 días. Y todos los varones en Israel que querían, era una señal de que pertenecían al pueblo santo, eran circuncidados. En esa circuncisión mediaba una mutilación, mediaba una sangre y un gran dolor. Era una circuncisión hecha a mano en la carne. Pero dice aquí que nosotros fuimos circuncidados también, pero con una circuncisión que no es hecha a mano. En esta circuncisión, hermanos, también media sangre, la sangre de Jesucristo. Media dolor, el dolor que Jesucristo padeció en cada uno de sus latigazos y sus golpes y su corona con espinas. Y media separación también de la carne. Esta carne nuestra fue separada. Antes ella era la que gobernaba. Ahora esta carne fue circuncidada, hubo una mutilación. Ahora quien gobierna es el Espíritu y no la carne. Por eso, querido hermano, querida hermana, si usted me dice: pastor, cuando mi carne quiere algo es muy difícil, quiero decirle que la diferencia entre que usted caiga en una tentación de su concupiscencia, de su carne, no la hace que usted sea buen cristiano, mal cristiano, que ore, que ayune. Eso no hace la diferencia. La diferencia es si usted le da lugar a la carne. Es una decisión suya, porque la carne, hermanos, ya no tiene poder. El poder de ella en la cruz del Calvario fue anulado. De modo y manera que cualquier cristiano
No importa si tiene 2 días de no orar. No importa si ayer no leyó la Biblia. Es cristiano, nació de nuevo y la obra de Cristo en la cruz del Calvario está completa, ya fue hecha. En el momento en que se presenta la situación en la que la carne y nuestra concupiscencia nos atrae, nosotros podemos decir: carne, no. No. Hace unos días empecé a notar que mis niveles de azúcar estaban muy altos, 270, 280. Y es que el fin de año es terrible, hermano. El fin de año es una cosa que no se puede. Yo conté que me comí 20 tamales, sí, y no quería que el azúcar estuviera alta, ¿verdad? Y empecé a ver en YouTube a un doctor que explicó cómo la dieta tiene que ver con el azúcar. Hermanos amados, empecé y le dije a Tita: Tita, quiero comer así. No tienes que comer así vos, pero yo quiero comer así. Ayer estaba yo feliz porque hice la prueba y estaba en 107. Nunca había visto un 107. Y hace 2 días estaba en 81. Nunca había visto eso, hermano. Y estos días me han ofrecido pasteles, me han ofrecido queques, me han ofrecido pan, me han ofrecido todo lo que no debo comer. ¿Y usted sabe qué he dicho yo? No, muchas gracias. Teníamos siempre una reunión aquí y el hermano Fernando, tan lindo, siempre trae una enchilada para mí, la más grande que hay en Atenas. Y esta vez le dije: hermano, no, una galletica soda si quiere. Y él se asombró, pero me trajo solo una galletica soda. Hermanos, estoy bien, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo le dije que no y seguiré diciéndole que no a mis deseos carnales. Es lo mismo con el pecado. Su carne quiere, sus pensamientos vienen, su concupiscencia aún está ahí, el viejo hombre, la naturaleza carnal está ahí, pero usted sabe que la carne ya no tiene poder. El poder lo tiene Jesucristo que habita en usted. Dígale que no y verá que el glucómetro espiritual baja. ¿Sabe qué más ocurrió en la cruz del Calvario? El Señor nos dio identidad. Quiero que vaya conmigo al verso 13. Estamos en Colosenses capítulo 2. El verso 12, hermanos, 12. Sepultados con Él en el bautismo. En ese bautismo fuisteis también resucitados con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Usted y yo ahora tenemos identidad. Ahora pertenecemos a un pueblo santo. Hace unos minutos le dije que quería hablar de este tema y quiero explicar algo sobre la palabra eclesía. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia. La palabra iglesia viene del vocablo griego eclesía. Eclesía no es una palabra religiosa, es una palabra que se usaba en la antigüedad para mostrar a un grupo de gente que salía del pueblo a un lugar específico y se reunían ahí para motivos específicos. Pero estas personas tenían cualidades específicas. Muchos dicen: la iglesia de Jesucristo son los creyentes. Amén, son los creyentes. Pero la idea que hay en eclesía es los creyentes que se reúnen con propósitos específicos. ¿Sabe cuáles son los propósitos específicos de una iglesia? Adorar a Dios. Ese es el primer propósito específico. Cuando usted viene a la iglesia, más que cualquier cosa, usted debe saber que a lo que viene es a rendir culto a Dios. Y desde el momento en que usted dispuso en su corazón venir al templo, ya usted está rindiendo culto a Dios. Está doblegando su carne para que venga. Y cuando usted está aquí y adora, ¿vieron qué lindo? Hoy adoramos al Señor. Hermanos, siempre me he preguntado, ¿por qué Jesús no vino en este tiempo? ¿Qué hace diferencia en la eternidad 2000 a 4000 años? ¿Cuál es la diferencia? Y llegando a este
tiempo en mi vida me he dado cuenta de una cosa. Los medios electrónicos son maravillosos, pero nada sustituye al contacto humano. Nada sustituye a poder verlos y que ustedes me vean, poder escuchar, poder incluso medio tocarlos con el puño, poder ver sus ojos, poder escucharlos hablar. Y sabe, Jesús vino a este mundo en un tiempo en que la tecnología no existía, no en nosotros. En el cielo, todo lo que nosotros tenemos hoy es tecnología vieja, ¿cierto? Nosotros no hemos llegado a la teletransportación. Y a Felipe el Espíritu Santo lo agarró de Samaria y lo puso en el desierto. Y luego se lo llevó para Azoto, teletransportación. Y nosotros no la conocemos, no hemos llegado ahí. ¿Sabe, hermano? Jesucristo caminó entre el mundo que estaba presente en ese momento. ¿Y sabe qué quedó? Que permanece hasta el día de hoy, su obra en la cruz. Sus enseñanzas son tremendas, pero lo que realmente marca una diferencia en la vida de cualquier persona es su obra en la cruz. Porque muchos hablan de Cristo. Yo veo en Facebook y en Instagram y en todo lado gente impíos reconocidos que han hecho maldades y que viven unas vidas terribles. Todos los días ponen sus postalitas ahí de palabritas y de cositas, pero no viven conforme a Dios porque no han aceptado el sacrificio de la cruz de Cristo en sus vidas. Lo que cambia al hombre no necesariamente es lo que lee, sino la conciencia de que Cristo hizo una obra completa en la cruz del Calvario y que necesita un encuentro personal con Cristo, un nuevo nacimiento. Y es lo único que cambiará las cosas. Eclesía, ustedes y yo somos un grupo de gente con características especiales. ¿Cuáles son esas características especiales? Nacimos de nuevo, amamos al Padre, hemos rendido nuestras vidas a Cristo y salimos de nuestras casas un domingo en la mañana para venir aquí a rendir culto al que merece la honra y la gloria. Y además, aquí mismo somos instruidos por su misericordia. Y tenemos esta fraternidad tan linda con los hermanos. Ahora tenemos identidad. Por eso el texto dice, sepultados con Él en el bautismo. Nosotros fuimos incluidos en el cuerpo de Cristo y luego fuimos resucitados con Él cuando Él resucitó. ¿Y cómo fue eso? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. A una señora le preguntaron, ¿usted en qué cree? Y ella dijo, yo creo lo que cree mi iglesia. Ah, ok. ¿Y qué cree su iglesia? Mi iglesia cree lo mismo que yo. ¿Y qué cree usted y qué cree su iglesia? ¿Qué es lo que creen? Ah, creemos lo mismo. Hermanos, muchísima gente está en la iglesia sin saber qué cree. ¿Sabe cómo es que nosotros fuimos sepultados con Él en el bautismo y a la vez resucitados? Es por medio de la fe. ¿Pero la fe en qué? En el poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos. El poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos es el que vivifica nuestros cuerpos mortales. Ese Espíritu Santo que entró en Cristo para levantarle de la muerte es el mismo Espíritu Santo que entró en usted y entró en mí el día que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso fuimos resucitados. Y la palabra resurrección significa pasar de muerte a vida. Es que usted y yo, sin Cristo, estábamos muertos. Verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. La tercera cosa que quiero enfatizar esta mañana es que nosotros al pasar de muerte a vida, no solo obtuvimos vida,
también fuimos perdonados. Perdonados de todos los pecados. Esto podríamos equipararlo a la palabra indulto de nuestros días. Ayer mi hijo Brandon estaba explicándome algunas cosas de la política gringa. Yo no entiendo ni papa de la política gringa, no entiendo nada. Pero él me decía que en estos 12 o 11 días que le quedan al presidente Trump, prácticamente no puede realizar grandes cambios, grandes cosas. Pero que se ha dedicado, entre otras cosas, a dar indultos. Y que él está pensando en indultarse a sí mismo. ¿Y qué es un indulto? Un indulto es que el presidente de Estados Unidos, que es la autoridad máxima del país, y por mucho, casi que del mundo, a una persona que está en la cárcel, condenado por un delito, él tiene la autoridad de decir, perdonado, se acabó su problema, salga de la cárcel, ya usted no debe nada. Hermanos, eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. ¿Cuánto había pecado usted antes de conocer a Cristo? El pecado más negro, más grosero que usted se imagine. Cualquier pecado, cualquiera, fue perdonado en la cruz. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y dice que nos perdonó todos los pecados. ¿Qué significa todos? No excluye nada. Los pasados, los presentes, los futuros. La sangre de Cristo fluye y Él te perdona. Te perdonó, te perdona y te perdonará, porque la sangre de Jesucristo sigue fluyendo. Ahora, hermanos, hablando de estas cosas, quiero volver al primer punto. La obra de Cristo en la cruz del Calvario le quitó el poder, número uno, a la carne. La carne ya no gobierna. Si usted cae en la tentación de su carne, es porque usted decidió caer en la tentación de su carne. Pero ya la carne no tiene poder. La segunda cosa a la que Cristo le quitó el poder en la cruz del Calvario es al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre usted. Quisiera que lea conmigo Romanos capítulo 6, verso 14, donde dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y note cómo empieza, el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, nunca más. Antes, sin Cristo, se presentaba el pecado y era una lucha terrible con la moral y con la ética, tratando de no caer en el pecado, y muchísimas veces no lo lográbamos. Estaba ahí, era un esclavizador. Hoy en día no. Hoy en día el pecado ya no tiene poder sobre usted. Hermano, ¿no le da gusto saber que sí se puede vivir una vida victoriosa en Cristo? Pero no por tus méritos, no por tus fuerzas, sino por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por esa razón es que el pecado ya no se enseñoreará de usted jamás. Y si llega a hacerlo es porque usted le abrió la puerta y lo abrazó. Y le dijo, venga mi pecadito, yo lo quiero, no se vaya. Como dice un amigo que tengo, venga para quererlo. Tremendo. Si usted cae en el pecado, es porque usted decidió caer en el pecado. Eso es cuando tienes a Cristo. Ahora tal vez alguno habrá aquí que me dirá, pastor, esa no es mi realidad. Yo te diría, este es un buen día para aceptar a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador y dueño de tu vida. Si le entregas la vida a Cristo, si te rindes a Él, todo esto es la realidad que vivirás a partir de ahora. Y yo a los cristianos hoy les digo, esta es la realidad en la que tenemos que vivir. No tenemos que vivir temerosos de que tal vez mañana vaya a caer. Lo único que tienes que hacer es, como dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, estar alerta, pero con la plena conciencia de que la carne y el pecado
son enemigos vencidos. Y también la ley. Quiero que vea conmigo el siguiente versículo, el verso 14. Verso 14 de Colosenses 2. ¿Cómo fue que Cristo nos libró de todo esto? Él lo hizo anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Un acta, un papel legal, un pagaré en el banco, cualquiera cosa, un contrato, algo que dice, usted está obligado a esto y como no cumplió, ahora va a ser castigado. Esto era la ley. La ley decía lo que se podía y lo que no se podía hacer, lo que se debía y lo que no se debía hacer. Y cuando usted fallaba, cuando usted tenía un desliz, usted faltaba a la ley, entonces entraba en condenación. Esta era la realidad y es la realidad de todo aquel que no tiene a Cristo, hermano. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque usted y yo debemos vivir en libertad sabiendo que la ley ya no tiene poder sobre nosotros. Pero quiero darle un matiz a esto. La ley sí tiene poder sobre los que no tienen a Cristo. Sobre tu familiar, sobre tus hijos, sobre tus cónyuges, sobre tus amigos, sobre tus vecinos que no tienen a Cristo, sí tiene poder. Porque el poder de la ley se acaba cuando usted recibe a Cristo en su corazón, porque Cristo clavó la ley en la cruz del Calvario y todo aquel que recibe a Cristo en su corazón es acreedor al indulto y también a ser liberado del poder de la ley. ¿Y por qué le doy este matiz? Porque es necesario que la iglesia entienda que tiene una responsabilidad y es predicar a Cristo. Yo no creo que usted quisiera que sus familiares cercanos que no son cristianos vayan a condenación. ¿Qué de la esposa que su esposo no es cristiano y piensa que ella irá a la presencia del Señor y su marido al infierno? ¿Qué del hijo que tiene padres que no son cristianos? ¿Qué de los padres que tienen hijos que no son cristianos? Orar es importante, pero evangelizar es importante. Debes presentarles a Cristo, debes hablarles una y otra vez, porque necesitan salvación. Para los que estamos en Cristo, Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Se acabó. Usted y yo vamos a la vida eterna y eso nadie lo puede cambiar. Bendita sea la misericordia de Dios, ni el diablo ni el mundo, nadie lo puede cambiar. Pero ¿qué de los suyos a los que les falta Cristo? No hay que dormir, hermanos, dejar pasar el tiempo como que no es importante. Es importante. Ninguno de los nuestros debería ir a condenación. Cristo quitó el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la clavó en la cruz del Calvario. A los que crucificaban, les ponían un papel ahí clavado en la cruz que decía por qué los estaban matando. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, la ley estaba ahí guindando en forma espiritual, diciendo, esta es la razón por la que todos los seres humanos van a condenación, pero ya no cuenta. Para aquellos que tienen a Cristo como su Señor y Salvador, ya no cuenta. ¿Alguien puede decir amén? Ya no cuenta. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Bendita sea su misericordia. Quisiera que vea en uno de mis últimos puntos cómo el Señor también le quitó el poder a las tinieblas. Algunos dicen, es que el diablo me hizo esto y me hizo aquello. Algunas veces les he contado de mi querido hermano Leslie, que era pastor en Tilarán. Y dice Leslie que llegó un hermano y dijo, quiero dar un testimonio. Esto ya muchos de ustedes lo han oído, pero viene al caso. Y cuando pasó al frente a dar el testimonio, dijo, hermanos, quiero decirles que se cuiden del diablo. La semana pasada el diablo me agarró y me tiró en una cama con 2 mujeres que no eran mi esposa. Y me revolcó.
Ay, Señor. Cochino, ¿para qué viene a contar eso? En realidad fue su carne, su concupiscencia y su falta de Dios la que lo llevó a eso, no Satanás. Pero hay muchos cristianos que viven pensando, ¿y si Satanás me agarra? ¿Y si Satanás me hace esto? ¿Y si Satanás me hace lo otro? Hoy en día hay cristianos, y a mí me hicieron esta pregunta: pastor, ¿cuánta cantidad de sal debo poner en mi sala para ahuyentar los demonios? Otra señora me dijo: pastor, ¿está bien que yo le ponga aceite a los zapatos de mi esposo para que no cometa adulterio? De todas formas se iba a resbalar porque era un resbaloso, ¿eh? Hay cristianos que creen en brujas. Hay cristianos que creen en maleficios. Hay cristianos que creen en estupideces. Y voy a decirle algo. En el tiempo antiguo, cuando un rey vencía a otro, iba, peleaba con él, lo derrotaba, lo amarraba de las manos y los pies con cadenas a uno de sus carruajes o a uno de sus caballos, y lo traía por todo el camino en un puro sufrimiento, y llegando a la ciudad de Roma, especialmente en Roma hacían esto, entraban por la avenida central, y este hombre venía a veces hasta desnudo, golpeado, maltratado, y era exhibido públicamente por en medio de la avenida para decirle a todo el pueblo que ese rey que antes era poderoso y que tenía muchas posesiones, ahora estaba en ruina, no tenía ningún poder y ninguna posesión, y en lugar de ser ahora el amo, era el esclavo. Así lo hacían los romanos. Esta es la figura que Pablo tiene en mente cuando escribió este versículo 15, porque en la cruz del Calvario se ganó la victoria más grande de toda la historia. Cristo fue a la cruz y en la cruz venció a Satanás y a todos los demonios. Bendita sea su gracia. ¿Y sabe qué hizo? No solamente los venció. A la usanza de los romanos, en el mundo espiritual, los exhibió. Bendita sea la misericordia de Dios. Vea el texto 15, el verso Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Puede ver la imagen? Satanás tenía el poder antes, ahora ya no. ¿Puede ver la imagen? Satanás tenía la posesión del mundo, ahora ya no. Satanás tenía autoridad sobre la gente, ahora ya no. Ahora bien, hay una diferencia. Recuerde que la iglesia es un grupo de personas con características especiales. Y la principal es que han nacido de nuevo. La principal no es que venga a la iglesia. Hay mucha gente que viene a la iglesia y no ha nacido de nuevo. Por eso todas las veces yo digo, hoy es un buen día para salvación, hoy es un buen día para arrepentirse, hoy es un buen día para entregarle la vida a Cristo. Hermanos preciosos, hermanas preciosas. Efesios capítulo 2, verso 1 al 4 dice que Satanás el único poder que tiene es sobre los hijos de desobediencia. ¿Ve? Todos aquellos que no tienen a Cristo en el corazón están a merced del diablo. Y los hace como quiere, cuando Él quiere. Su carne también gobierna, el pecado gobierna y Satanás gobierna en aquellos que no han nacido de nuevo. Por eso, si no tienes a Cristo en el corazón hoy, necesitas salir de esa esclavitud y pasar de muerte a vida. ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Quieren todos, por favor, cerrar sus ojos? Y los que son cristianos vamos a interceder por los que no son cristianos. Vamos a orar. Y si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón, quiero que esta mañana se dé cuenta de una cosa. Sin Cristo usted no es nada. Sin Cristo usted es un esclavo del pecado, de la carne y de Satanás. Pero ¿quieres pasar de muerte a vida? Entrégale tu vida a Cristo. Dígale al Señor, amado Dios, yo reconozco que soy pecador, reconozco que estoy lejos de ti. Y te pido, amado Dios, que por tu gran misericordia me recibas en tu familia.
Hoy decido confiar en Cristo para mi salvación y acepto que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue para mi salvación. Lo acepto por la fe en el poder de Dios que también le levantó de los muertos. Y quiero ser para ti, Señor, el resto de mi vida. Amén. Si usted hizo esa oración, yo quiero saberlo. Escríbame. Sabe, también quiero decirle, usted cristiano, que a veces está en que si caigo o no caigo, dese cuenta, para el cristiano caer en pecado es una decisión consciente. No hablamos de los errores, que a veces hay gente muy legalista y dice, es que el hermano dijo que llegaba a las 2 y llegó a las 2:15, es un mentiroso. No es un mentiroso, simplemente llegó tarde. O alguien dice, es que el hermano me dijo que eso había sido martes y no fue martes, fue jueves. Es un mentiroso. No, esos son errores. Estoy hablando de los deseos de la carne. Estoy hablando de los pecados. Cuando un cristiano cae en los deseos de su carne, está consciente de lo que está haciendo. Y puede decir que no en el momento que quiera. Porque la carne ya no tiene poder, porque el pecado ya no tiene poder, porque Satanás ya no tiene poder. Así es de que mi conclusión esta mañana es, vivamos de acuerdo a la realidad espiritual de nuestras vidas como cristianos, viviendo en victoria cada día, sabiendo que la victoria para el cristiano es posible porque Cristo derrotó a nuestros enemigos en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por esta mañana tan especial. Gracias por tu misericordia y gracias por la obra de Jesucristo en la cruz. Te rogamos, Señor, que esta palabra permee hasta lo más profundo de nuestras vidas y haga los cambios que necesita hacer. Te ruego también que lleves con bien a mis hermanos, a cada uno a su lugar, y que esta semana sea una semana muy especial en tu presencia. Por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, te damos gracias y nos encomendamos a tu gracia. Amén. Póngase de pie, hermano, voy a bendecirlo en el nombre de Jesús. Levante su manita derecha. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga el Señor Dios Todopoderoso misericordia de ti y te multiplique paz. Dios los bendiga, hermanos. Vayan en paz.